Bueno, muy bien. Bienvenidos una vez más quienes están a través de Facebook Live y aquí en la plataforma de Sala Zoom. Les ruego, por favor, se ubiquen en el libro de Segundo de Samuel. Segundo libro de Samuel, capítulo 18. Hoy vamos a culminar con este tema que hemos venido tratando. Ya llevamos días. Y Sandrita Casallas, ella es pastora de nuestra casa y damos gracias a Dios por ella. Mi Sandrita, con el buenos días, ¿cómo está usted? Y bueno, su preciosa apreciación acerca de este tema. Bien pueda. Buenos días, mi pastor. Buenos días a todos. Bendiciones. Qué bueno estar en este programa. Y hemos aprendido tremendo. O sea, ha sido algo que uno dice, Dios mío, cómo el Señor usa su palabra, ¿no? Para enseñarnos, para prevenirnos, para mostrarnos que la maldad está a la puerta, Sí. que la hipocresía, la mentira, o sea, esto es digno de una novela, decía yo ayer, decía, uy, es como una telenovela, en serio que Sí, son tantas cosas, intrigas, engaños, tantas cosas que hay allí plasmadas en la palabra del Señor que uno dice, tremendo, tremendo como la humanidad, desde cuántos, desde, mejor dicho, desde que iniciamos desde que el Señor formó a Adán y Eva, ya la maldad empezó a trabajar, a trabajar. Pero lo más tremendo es cómo se va disfrazando cada vez. sí. Y bueno, Dios nos guarde, mi pastor. Lo único que yo decía ayer en mi oración era, Señor, guárdanos, guarda tu iglesia, porque así como sabemos muchos que queremos hacer lo bueno y enseñar las cosas correctamente, como lo dice la palabra, Así. hay tantos salones que quieren dañar, que quieren pisotear, que quieren usurpar. Pero bueno, Dios es bueno y lo tremendo y lo más hermoso de esta enseñanza es que, como siempre, obtenemos la victoria a los hijos de Dios. Sí, amén. Somos, dicen por ahí, somos más los que somos buenos que los que son malos. Gloria al Señor por eso. Entonces, bueno, mi pastor, muchas gracias. Este tema es espectacular y ojalá podamos seguirle sacando la esencia, porque hemos estado haciendo eso, sacando la esencia de esta historia tan bonita, viendo los Amén. pequeños detalles. Gracias, mi pastor. Sí, sí, esos detalles que muchas veces así a grosso modo no se ven, tiene uno que como detenerse un poco, analizar la situación y decir, bueno, aquí hay algo que debe ser de provecho para nosotros en estos tiempos. Y muy bien, gracias Sandrita por resumirnos de esa manera y su experiencia. Yo creo que todo esto nos debe ayudar a orar mejor, a orar con más temor, con más reverencia, a decirle a Dios, Señor, guárdanos. Definitivamente guárdanos porque es que los Absalón y también los Aitofeles, porque Aitofel fue como un aliado de Absalón. Él estuvo encubierto ahí, siempre estuvo al lado de David, pero con dolor, con resentimiento, con como buscando una oportunidad de venganza. Y a mí me impresiona eso, Sandrita, que las personas que le han hecho más daño a un estado, a una nación, a, a una iglesia, a una empresa, a una familia. Sandrita, definitivamente no están lejos. Son personas muy cercanas a uno. Y esto la verdad que le mueve a uno el corazón y dice, Dios mío, guárdalos a ellos, guárdanos a nosotros. Y qué bueno, Sandrita, yo quiero hacerle una pregunta a su merced y agradecerle por estar en la transmisión. Eh, hay una palabra que dice, qué bueno es andar uno con alguien que uno no tenga como esas prevenciones. ¿Cómo conocer a una persona así? Porque mire, es que era el hijo, es que era el consejero, dice la palabra que la voz de Aitofel era como la voz de Dios. Así lo dice la escritura, dice, por eso se le obedecía a todo consejo que daba él, porque era como la voz de Dios. Sandrita, ayúdenos por favor a explicar esto. Uy,
Es Mm, tremendo cómo estaba esa máscara puesta allí, ¿no? Y lo tremendo, mi pastor, es que uno mira la vida de este hombre y siempre estuvo al pie del rey. O sea, él siempre estuvo allí, le conocía sus secretos, le conocía, ¿cómo sería que le dijo, no, él ahorita está débil, está así, así, y podemos ir y matarlo? O sea, él conocía su estado de ánimo, todo lo conocía de él. Pero yo ayer escribí en el chat, yo vi luego la transmisión, no pude estar en ella, pero luego la vi y yo escribí en el chat que cuando hay un corazón enfermo, un corazón que no se sana, es un peligro, es un mm, corazón traicionero. Y ahí está la importancia de sanar las cosas, de hablarlas desde el mismo momento. Y eso yo lo aprendí, algo que me molesta, yo de una vez tengo que, a mi autoridad no me gustó esto y hablarlo. Y ya, y ahí sanar y cerrar la puerta y seguir adelante. No darle, como dicen por ahí, no darle papaya al enemigo, mi pastor, porque es que a veces no le da ese privilegio al enemigo de dañar el corazón y la mente. Entonces yo creo que las cosas hay que arreglarlas de raíz. Y tremendo porque dice que él era como la voz de Dios. O sea, sí, era voz de ley. Lo que él decía era lo correcto, era, mejor dicho, a él nadie lo contradecía. mm, A él nadie le decía no. A él nadie le decía porque se había ganado tanto como ese lugar, pero con un corazón enfermo. O sea, sí, y darse uno cuenta que hay personas que pueden llegar a tal privilegio, porque son privilegios que Dios da. Mire, mi pastor, que yo veía personas que dicen, no, yo me voy de la iglesia, yo no sigo, yo bueno, que ponen los peros por un lado y por el otro. Y yo lo decía en estos días, pero siempre tuvo la oportunidad de servir, siempre tuvo la oportunidad de tener un lugar en el Señor. Lo que pasa es que cuando se quiere más y más, es tremendo. O sea, hay la oportunidad de servir, hay la oportunidad de ser parte de una iglesia, parte de un ministerio, parte desde la medida en la que pueda hacerlo, ¿cierto? La persona. Eh, pero hay corazones que no les basta. Y a este hombre le pasó eso, no le bastó lo que el Señor le había dado. Y David era tan confiado en él, tan confiado, pero él creía que el juicio era tan confiado que él le descubrió todo. Hay una parte de la palabra donde nos enseña que no debemos mostrarle todos los tesoros a la gente, a mm, nadie, a nadie, a nadie, porque desgraciadamente mi pastor, yo tengo un dicho por ahí, amigo el ratón del queso. Y yo siempre le digo, Está bueno. no hay amigos, no hay, único es el Señor, mi pastor, y uno, Amén. y uno puede ser confiable, uno puede ser confiado, pero no tanto, Dios mío, es que yo decía, es que David le confió tanto a este hombre, Sí, y es tremendo cuando se dan esos privilegios, porque fue un privilegio que le dio David a Aitofel, un privilegio que estuviera ahí, o sea, y a veces se dan tantos privilegios a personas incorrectas que después, yo creo que no, la balanza tiene que ser todos igual, todos en lo mismo y todos como con la distancia. Y el tremendo único, eso. Mm, único en el que podemos confiar y creer es en Dios. Y eso es sí, cuando tenemos la capacidad y cuando tenemos esa comunión con Dios. Cuando tenemos esa comunión, pues David entre todo y sus errores y todo lo que le sucedió y todo ese proceso tan fuerte, porque uy, yo digo tremendo. Mi pastor decía ayer, antier, no recuerdo, que es tremendo cuando se levanta un enemigo y no se puede pelear contra él, porque era el hijo. claro. Contra, no podía hacer una oración, pero Ujú, contra Itofer sí la hizo, porque sí, ya se metió como muy allá. Y, y bueno, Dios saca a la luz todo.
Y este es el tiempo donde el Señor está sacando a la luz y yo declaro en el nombre de Amén. Jesús Sí, que amén. toda máscara oculta, que toda mentira del Sí, diablo tiene que caer y que el Señor saca a la luz y muestra los verdaderos rostros, los verdaderos corazones, pastor, sí, que amén. están alrededor de nosotros, pues los que de una u otra manera estamos sirviéndole al Señor, mi pastor. Amén. Amén. Eso. Ayuda, Y que que eso Dios nos pase. ayude. Sí, que eso pase y pues dolerá, pero es mejor a Sí, mantener ahí una cantidad de años eh, ahí aguantando, aguantando. Y yo creo que eso fue lo que hizo David, Sandrita. Él lo que quería era como estilo el Señor Jesús. Señor Jesús llegó el momento en que a Judas le dijo, ¿sabe qué, Judas? Lo que vas a hacer, hazlo pronto. Eso sería, eso es lo más lamentable, ¿sí? Lo que vas a hacer, hazlo pronto. O sea, ya llega el momento en que las cosas se evidencian y ya, dice uno, pues, ay Dios, como ustedes las mujeres cuando están en embarazo y el bebé nada que es cierto sale y le empiezan a aplicar ciertos medicamentos para acelerar el proceso, pero nada, entonces llega un momento en que toca pujar más duro y toca, bueno, dejarse ayudar también y poder decir, bueno, llegó la hora, pues vamos al trabajo de parto para que salga el bebé, ¿sí? En este caso, pues dolerá, pero es mejor, Sandrita, es mejor eso a tener una persona de al lado o varias personas ahí al lado con un disfraz de bueno. Por eso lo que se enseñaba el día domingo en la iglesia, mi Sandrita, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Sí, ahí lo dice la palabra y el apóstol Pablo se lo recomendaba a Timoteo. Le decía, mi hijito, cuando yo me vaya, se levantarán hombres corruptos, se levantarán hombres que dañarán el propósito, dañarán las cosas, así pues de que procura evitarlos, ¿sí? No es rechazarlos, no es decir, Señor, que se muera, no hay que desearle hasta allá. Mire que David nunca lo hizo, porque es que era su hijo. Sí, y uno debe proteger a sus hijos. Uno debe proteger porque mientras haya vida hay esperanza, Sandrita. Mientras haya vida, hay esperanza. Y nosotros somos de vida, no somos de muerte. Nosotros no somos de muerte, nosotros somos de vida y de vida en abundancia. Nosotros no podemos desearle la muerte a nadie, así sea el peor enemigo. De hecho, el Señor Jesús dijo, orad por vuestros enemigos, ¿cierto? Que se lleguen a salvar, qué bendición sería, qué bueno, ¿por qué no? Entonces, pero nada de desearle la muerte a una persona que de pronto se quita la máscara y por daño que nos hayan hecho. Más daño le hicieron al Señor Jesús, más daño le hicieron a David en ese momento. Y él simplemente lo que dijo contra Aitofel es, Señor, desbarata el consejo de Aitofel, pero nunca le deseó la muerte a Aitofel. Aitofel se ahorcó solo. Nadie lo mandó allá, perdón. ¿Sí? Entonces, ahí vemos nosotros las evidencias. Vamos a leer en el capítulo 18 cómo termina esta parte, porque no podemos decir, no vamos a volver a hablar de Absalón o de Aitofel, no. En algún momento volveremos a retomar ya con otro conocimiento, porque como estamos creciendo en el Señor, entonces habrá nuevos temas, habrá nueva unción, habrá muchas cosas que podremos decir adicional. Dice el título del capítulo 18, segundo libro de Samuel para quienes están ingresando a esta transmisión. Dice, Absalón se subleva contra David. Aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. Y se levantaba Absalón. Perdón, yo estoy aquí, estoy leyendo porque veo que no coincide la cita. Permita, ya.
El capítulo 18, perdón, dice muerte de Absalón. Muerte de Absalón. Dice, David pues pasó revista al pueblo que tenía consigo y puso sobre ellos jefes de millares y jefes de centenas. Y envió David al pueblo una tercera parte bajo el mando de Joab, una tercera parte bajo el mando de Abisai, hijo de Sarbia, hermano de Joab, y una tercera parte al mando de Itaí Geteo. Y dijo el rey al pueblo, yo también saldré con vosotros. Mas el pueblo dijo, no saldrás, porque si nosotros huyéremos, no harán caso de nosotros, y aunque la mitad de nosotros muera, no harán caso de nosotros. Mas tú ahora vales tanto como 10,000 de nosotros. Será pues mejor que tú nos des ayuda desde la ciudad. Dice que entonces el rey les dijo, yo haré lo que bien os parezca. Ya, y se puso el rey a la entrada de la puerta, mientras salía todo el pueblo de 100 en 100 y de 1000 en 1000. ¿Sí? Entonces, en esta primera parte, eh, prácticamente David vuelve y retoma. Ya no está el David llorando, ya no está el David con ceniza sobre su cabeza, ya no está el David descalzo, ya no está el David afligido, ya no está el David de pronto acongojado por la situación, no, ya está resuelto. Vuelve y retoma su lugar. Como alguien dijo, y tengo uno de mis cuñados que tiene ese dicho que dice, levántese y vuelva y monte. Si se cayó del caballo, levántese y vuelva y monte, ¿sí? No se va a quedar ahí. Porque aquí la cuestión no es llorar simplemente y quedarnos llorando un problema, no. Aquí ya vemos a un David resuelto, decidido y vuelve y arma no un ejército tan grande como el que tenía antes. Acordémonos que la gran mayoría de los que él tenía estaban del lado de Absalón. O sea, él con el poquito que le quedó hizo algo, ¿sí? Por eso quiero que usted hoy cobre ánimo. Quiero que usted hoy cobre ánimo. Mire algo que Dios me ha dado en los hogares. Cuando vamos a hogares de pronto que están a punto del divorcio, que están a punto de ya acabar con todo. Entonces, Dios me ha enseñado a hacer algo y quiero compartírselo. De pronto le sea útil también. ¿Y qué es? Yo le pregunto a la pareja, ¿sí? Le pregunto al uno y al otro. ¿Usted todavía ama a su esposa? Pues sí. Y le pregunto a la esposa, ¿usted todavía ama a su esposo? Alguito. Entonces, yo les pregunto en un porcentaje, de 1 a 10, ¿cuánto ama usted a su esposa? Y me puede decir un 2. Todavía me queda un 2 de amor por ella. Y le pregunto a ella, ¿y usted cuánto tiene de amor por su esposo? Todavía de 1 a 10. Y me dice, un 1, como por no decir nada, un 1. Y yo le digo, con eso podemos hacer algo. Pero si usted me dice que ya no siente amor por la persona, yo ahí les digo, aquí ya vayan y firmen, vayan y firmen. Porque a veces es mejor una buena separación que un mal matrimonio. No que estemos de acuerdo con la separación, no. Tratamos de hacer todo lo posible. Pero hay personas que definitivamente dicen no, no y no. Pero si hay un poquito, con ese poquito, Dios es experto en multiplicar donde hay poquito. Acordémonos del poquito de la harina en la tinaja. Acordémonos del poquito en el frasco de aceite. Acordémonos del poquito, 5 panes y 2 peces, 5 peces y 2 panes para multiplicarlo. Entre cuánta multitud de gente. Dios es experto para hacer de lo poquito mucho. Por eso necesitamos que usted hoy se levante y diga, todavía me queda un poquito de ánimo, todavía me queda un poquito de ilusión, todavía tengo un poquito de esperanza. Con eso Dios va a hacer grandes cosas. Dios va a hacer grandes cosas. Y David estaba derribado, pero no destruido. Estaba doblado, pero no partido. Estaba al borde de fracaso, pero no fracasado. Y David vuelve y se levanta.
David vuelve y retoma y dice ahí que le pasó revista al pueblo. Yo me imagino la alegría de sus soldados, los que fueron llorando. Los que iban llorando con él, ahora ven a un David y yo creo que ellos hasta sonreían. Sandrita, permítame usar la imaginación, pero yo creo que los soldados se paraban más firme cuando él pasaba al lado y decían, es que volvió otra vez. Yo creo que eso le dio mucho ánimo a cada soldado, a cada guerrero. Yo me imagino que eso mire, y cuántas personas no, cuando recuperan el ánimo, se vuelven grandes, se vuelven poderosos. Y así quiere Dios que usted se levante el día de hoy, con ese poquito que le queda, por lo menos tiene un poquito, por lo menos tiene un poquito. Hay gente que ya no tiene nada. Hoy están planeando quitarse la vida, desafortunadamente, pero usted tiene ganas de vivir. Usted tiene ganas de rehacer muchas cosas. Usted, con ese poquito de entusiasmo que le queda, puede hacer mucho. Puede hacer mucho. Así pues de que hoy usted va a sonreír, hoy usted se va a poner su mejor traje, hoy usted se va a echar su mejor perfume, hoy usted va a caminar por calles pues no había andado, usted hoy va a hablar con gente que no había hablado, hoy usted va a hacer propuestas que nunca había hecho. El problema, Sandrita, es hacer siempre lo mismo y esperar resultados diferentes. Así puede que David tomó un nuevo aire, tomó un nuevo aire. Y mi Sandrita, por favor, con su micrófono activado, ayúdenos también a que ese nuevo aire llegue a los pulmones y uno se levante y diga, wow, estoy vivo, todavía puedo hacer algo y lo voy a hacer, voy a mostrar mi mejor versión, voy a sacar lo mejor de mí, porque en tiempos de crisis suelen pasar cosas extraordinarias. Mi Sandrita. Uy, sí, mi pastor, tremendo. Yo creo que eso sucede cuando uno toma determinaciones, cuando uno dice, no, yo no puedo seguir en lo mismo. Y David lo dijo. Dijo, no, yo cómo voy a, porque es que David era consciente de que no solo era él, sino era todo un pueblo. Y sacar fuerzas de la debilidad, dice la palabra, ¿no? Sí. Sacar fuerzas de la debilidad. Y Dios nos da esa capacidad, que no todos la entienden y no todos la asumen. Pero yo recuerdo, incluso hace poco en la iglesia nosotros, cuando su merced decía, yo creo, me uso la imaginación y se reían y todo, yo creo que hace poco a nosotros nos pasó, que sacamos risa y nos alegramos de decisiones que mi apóstol tomó, de cosas, y yo decía, wow, qué bonito, porque un hombre cambia, David cambió él y por ende hizo cambiar a todo el pueblo. Amén. Y eso es a eso nos ha llamado el Señor. ¿Hay problemas? Sí, bueno, David tuvo su situación, tuvo su problema, tuvo su momento, pero todo, dice la palabra allí en Eclesiastés, todo tiene su tiempo. Eso. Tuvo su tiempo de llorar, de sufrir, de ser decepcionado, también tuvo el tiempo de levantarse valientemente y decir acá, de qué lágrima y siga adelante, porque ¿qué más? ¿Qué más? Y yo creo que eso nos pasa mucho, que decimos, tenemos que seguir adelante. No podemos quedarnos en la derrota, en el dolor, en la tristeza, ya lo que pasó, pasó, dicen por ahí. Y pues, adelante es para allá y no quedarnos ahí en el dolor. Y eso fue lo que hizo David. Y esa decisión de él, aunque le dolía lógicamente porque pues era su hijo, pero esa decisión hizo que cambiara todo el pueblo. Y que llegara el propósito de Dios, se cumpliera el propósito. Dios siempre va a cumplir su propósito, siempre, con uno o con muchos, pero el propósito de Dios era levantar el pueblo de Israel y lo hizo a través de ellos. Qué bendición. Amén, mi Sandrita. Y en la vida siempre vamos a tener dos opciones, siempre. No piense que solo hay una, siempre hay dos opciones.
O me quedo en el piso o me levanto. O lloro o río. O pierdo o gano. Siempre hay dos decisiones, como los polos opuestos, lo alto y lo bajo, lo caliente y lo frío, ¿cierto? Lo angosto y lo estrecho, o lo amplio y lo angosto. En fin, siempre vamos a tener nosotros dos opciones. El Señor lo dijo en el libro de Proverbios: he puesto en ustedes la vida y la muerte para que escojan. La vida está en la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos, pero la muerte también, el poder para escoger. Y Dios nos ha dado ese poder, no solamente el poder de la oración, sino el poder de la determinación, el poder de la decisión. Yo quiero que usted anote esto, por favor, en el chat. Diga, Dios no solo nos dio el poder de la oración, sino el poder de la elección. Elegir, elegir, elegir. Mire que elegir es como un juego de palabras, de elegirse, elegir irse. Eso es decisión, elegir irse. Cuando usted elige, se está eligiendo. Y cuando uno se autoelige, uno decide apartarse, apartarse de situaciones incómodas, apartarse de personas que no le suman, apartarse de personas, de lugares, de instituciones que no le aportan. Entonces, elegirse es elegir irse, elegir a lo que mejor le convenga. Y uno debe lanzarse a Cristo. La mejor elección es Cristo Jesús, en todo momento y en todo lugar. Yo no sé por qué, pero desde que de unos instantes atrás he sentido el deseo de orar por personas que han estado en un estado intermedio, ni para allá ni para acá. Es como el que está encima de un puente. Un puente no lo lleva a ningún lugar. Usted tiene que decidir si sigue avanzando o se devuelve. Entonces, a veces estamos ahí. Alguien dijo que la religión es comparada a eso, estar en un puente, estar sobre un puente, poder divisar dos opciones, pero debe tomar alguna, porque usted en un puente no vive, usted en un puente no se queda. El puente es como un lugar de paso y usted necesita hoy tomar una decisión. Pero quiero orar por las personas que están indecisas. Quiero orar por las personas que se han quedado solamente llorando su problema, llorando su situación. Permítanme hacer esa oración. Si a usted se le facilita inclinar su rostro ahí donde está, de parte de Dios, va a venir un respiro y va a venir una liberación. Va a venir un ángel con provisión y va a tocar tu extremo, como cuando Elías estaba en la cueva. Elías estaba medroso, estaba asustado, tal vez como está usted el día de hoy. David llegó el momento en que dijo, no me puedo quedar aquí. Voy a levantarle el ánimo a mis soldados. Vamos a volver a una guerra. Vamos a volver a pelear. Vamos a volver a salir. Quiero ir al frente. Mas la gente le sugirió, David, no vayas. No vayas porque allá está tu hijo. Tú no vas a ser el mismo. Pero desde aquí nos puedes dar instrucciones. Desde aquí tú puedes hacer algo. Deja que nosotros peleamos. Y así te dice el Señor el día de hoy: Jehová peleará por ti y tú estarás tranquilo. Dios peleará a tu favor. Dios hoy te va a sacar en limpio. Te va a sacar en limpio, Lunidia. Te va a sacar en limpio, Miguel Alberto. Te va a sacar en limpio, Nidia López. Te va a sacar en limpio, Elba Ortega. Te va a sacar en limpio, Sandrita Cárdenas. Dios te va a sacar hoy en limpio, porque Él va a pelear tu batalla. Él sabe lo que has llorado, Él sabe lo que has sufrido, Él sabe cómo has estado en las noches esperando que venga algo de parte de Dios. Por favor, levanta los ánimos, levanta los brazos, aunque no tengas fuerzas,
Aunque te acuerdes de tus problemas, hoy el Señor te quiere decir, no te preocupes, ocúpate en la solución, ocúpate en la solución. Y la solución es orar, porque así lo dice el Señor. Estás afligido, haz oración. Estás triste, estás melancólico, siente que has perdido todo, que no te puede levantar, haz una oración al Dios de la gloria. Él te está levantando. Él te está diciendo, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te voy a ayudar y siempre te voy a sustentar con la diestra de mi justicia. No te creé para el fracaso. No te creé para la derrota. No te creé para que mires tus problemas y no los puedas transformar. Te creé con tanto poder que puedes cambiar tu circunstancia. Llama la bendición. Llama la bendición. ¿Qué necesitas de parte de Dios? Llama la bendición, te dice Dios. Llama la bendición. Necesitas recursos. Hoy el Señor va a activar recursos para que tú estés tranquilo. Necesitas que vuelva tu hijo que se ha ido de tu casa. El Señor hoy lo va a tocar, lo va a inquietar y no terminará este día y tu hijo estará a la mesa y tú le servirás y tú lo atenderás y tú lo abrazarás y tú te gozarás. Hoy el hijo que se fue vuelve. Necesitas esa persona que te ame, que te valore, que te dignifique. Dios la va a traer. Dios la va a traer. Todo lo que tú necesites, si no existe, Dios se lo crea, como Adán. Adán estaba solo y Dios le creó una mujer porque vio la soledad. Dios es experto en suplir necesidades. Dios es experto en sanar dolencias. Dios es experto en quitar esos pasados de dolor. Dios es experto en ayudar a su pueblo. Vamos, levanta tus manos, levanta tus manos, levanta tus manos y con tus ojos cerrados, mira esa provisión como viene. Mira el Dios de la gloria cómo está obrando, cómo está operando. Dios está tocando corazones, personas que tú jamás imaginaste van a empezar. Mire, tu teléfono celular va a sonar. Hoy tu teléfono celular va a sonar y va a sonar para bien. Va a sonar para bien. Ya no vas a estar como en otras ocasiones mirando a ver quién es y tembloroso. No contestas, no. Hoy tú vas a contestar. Hoy hay buenas noticias. Hoy hay buenas noticias. Dígalo. Yo quiero que lo confiese y diga, hoy no tendré temor de malas noticias. Hoy mi corazón está firme y confiado en el Señor. Hoy me levanto. Hoy me levanto. No voy a mirar desde la barrera mi situación. Hoy me levanto a transformar la situación. Si Dios está conmigo, ¿quién está contra mí? Y David se levantó. David se levantó y le pasó revista a su ejército. Y dice que nombró a 3 generales, a 3 capitanes, personas de confianza. Entre ellos estaba Joab, aquel que mandó a traer prácticamente a Absalón. Joab, un hombre también de confianza, pero que a veces la confianza excesiva genera problemas, genera, como usted acabó de decir, Sandrita, ¿sí? A veces demasiado hace daño. Hay personas que el poder les hace daño, la confianza les hace daño, porque algo se les queda en las manos, algo, desafortunadamente. Bueno, le damos la bienvenida también a Viviana Pineda. Ella es una líder de la casa con funciones pastorales allí donde se encuentra. Vivianita, muy buenos días, ¿cómo está usted? Muy buenos días, mi pastor. Bendiciones, bendiciones para todos. Qué alegría saludarles. Amén, igual. Eh, Escuchando el tema, mi pastor, escuchando este cierre poderoso de este tema. Y quiero aprovechar que me dieron la palabra. Mi pastor hablaba ahorita de que David volvió a montar capitanes, entre ellos estaba Joab. Y yo decía, siempre vamos a necesitar personas a nuestro alrededor para hacer la obra, mi pastor. Sí, muy bien. Siempre vamos a necesitar personas a nuestro alrededor que nos ayuden a hacer eso que Dios nos encomendó. Y que Dios nos ayude, que Dios nos ayude para la elección de esas personas, mi pastor, porque
lo que usted dice, lo que decía Sandrita, los excesos de confianza, los excesos de creer que porque somos ayuda para la obra, tenemos derecho a inmiscuirnos en lo que no nos corresponde. Wow. Entonces, esa partecita, mi pastor. Sí, Tenemos que ser bien prudentes. O sea, debemos ayudar a la obra, pero también tenemos que tener cuidado hasta dónde podemos nosotros estar en esa ayuda en la obra, mi pastor. sí. Y qué bueno. Y gracias por la observación, Vivianita, con respecto de que siempre vamos a necesitar personas. O sea, el hecho de que unas fallen no quiere decir que debemos andar tan prevenidos que todas van a fallar, porque nos podemos estar perdiendo de muy buenas personas. Todo por la desconfianza, una desconfianza excesiva. O sea, todo extremo es malo, ¿no? Todo extremo es malo. Así pues de que orarle a Dios, claro, cada día atinar mejor, cada día atinar mejor. Porque hay personas que definitivamente son un propósito en la vida y todo ministerio, todo pastor necesita personas que le ayuden, todo apóstol necesita personas que le ayuden, todo profeta. O sea, Dios no creó un ministerio para que ande en solitario. Si Él dijo, orá por obreros, si Él lo dijo en el libro de Efesios a través del apóstol Pablo, que Él puso ministerios, pero también dice para que edifiquen a otros, para que ayuden en el ministerio. El mismo Moisés, acordémonos que Moisés quiso hacerlo todo solo y Dios usó a su suegro y le aconsejó, le dijo, hombre, vas a desfallecer, necesitas personas. Y dice que le sugirió 70 personas, 70 ancianos del pueblo de Israel. Y oró y le dijo, instrúyelos, capacítalos y que ellos te ayuden en la tarea. Así pues de que gracias, Sandrita, Vivianita, por esa observación. Siempre vamos a necesitar ayudantes. Y Joá era uno de ellos. Y no solo Joá, sino también Itaí, ¿cierto? Itaí estaba ahí. Dice que una tercera parte la puso bajo el mando de Joá, otra tercera parte bajo el mando de Abisaí, ¿sí? Y otra tercera parte bajo el mando de Itaí, que era un extranjero. Él era filisteo, imagínense. O sea, gente contraria, pero fiel. Gente contraria, de pronto enemigos en algún momento, pero después se volvió un aliado que fue hasta capaz de decirle, David, no me pidas que te deje, porque no lo pienso hacer. O sea, qué bueno tener personas al lado que cuando le conocen a uno las debilidades, aún así lo siguen amando, porque saben que es algo pasajero, que somos humanos, que nos vamos a equivocar. Cometemos errores a veces sin querer, pero no somos infalibles. Entonces, qué bueno entender eso. Lo cierto es que le aconsejan a David, le dicen no salga con nosotros. Y la razón era bien obvia. Ahora, ¿por qué David quería ir? Porque él se acordó. Yo creo que él dijo, cuando yo no salí a la guerra, fue que me pasó esto. Qué tremendo cuando uno dice, ay Señor, por aquí yo ya pasé. Y las cicatrices me dicen que me corté, que me tuvieron que llevar al quirófano, fue muy dolorosa la recuperación. Señor, yo ya pasé por aquí. A veces se aprende de experiencia, a veces no. A veces uno vuelve y cae en el mismo hoyo o a veces cae con la misma persona. Tengo una frase para eso y Sandrita nos ayuda también en este tema. La frase dice así, es como un juego de palabras también. Si tú me engañas una vez, tú tienes la culpa porque tú a conciencia me engañaste. Pero si tú me engañas 2 veces, yo tengo la culpa porque yo ya sabía que tú me ibas a engañar. Mi Sandrita. No puede prender el micrófono. Uy, es verdad, mi pastor. Ya, pues Dios nos ha llamado a dar oportunidades, ¿no? Esto Sí, sí, amén. indudable. Y yo creo que mejor no lo pudo haber dicho Viviana, no pasarnos más allá de Sí, donde
pues nos es permitido, pero siempre lo que yo decía en alguno de los programas, saber y entender que Dios puso autoridades sobre nosotros y que esa autoridad se respeta. O sea, se respeta. Si se equivocó, bueno, pues ahí sí como dice, allá esa persona y Dios, pero, pero saber que nosotros debemos respetar, debemos, sí, de ahí por lo menos si uno se va a dar cuenta, él fue muy obediente, él fue obediente a Dios y tenía personas muy obedientes a él. Si uno va a mirar, por ejemplo, colocó, los soldados que colocó los capitanes, estaban felices porque él volvía. Volvieron a ver al David que conocían. Le volvieron a ver esa faceta del guerrero, del que no se aminaba ante nada y bueno, y qué fuerte porque pues era con su propio hijo. Pues yo, ahí sí dicen por ahí, no quisiera estar en los zapatos de él, Dios nos guarde, estar en los zapatos de él. Pero también es cierto, si uno confía, una vez lo engañan, lo desexiona a uno, ¿qué sucede? Ya corre bajo la responsabilidad de uno si da la oportunidad y vuelve y cae, como dicen por ahí, vuelve y cae. Sí, Tenemos que aprender de los errores, tenemos que aprender de los errores y eso es sabiduría también, mi pastor, cuando uno sí, aprende de los errores, eso es sabiduría. Cuando yo aprendo de que no debo volver a colocar la confianza ni por ejemplo a dar, yo creo que David dijo, y Dios mío, no vuelvo a darle tanto privilegio a las personas sin preparación, sin, sin conocerlas en realidad. Y yo creo que él, aunque los puso de capitanes, yo creo que tenía también su prevención en el corazón. Yo no sé, pero yo creería que él en todo caso quedó como prevenido. sí, Y yo creo que le preguntaba más a Dios. Yo, pues ahí no lo registra la palabra, pero yo creo que eh, eso lo ayudó a él para poderse meter más con Dios. Y si vamos a ver en los salmos, pues ahí lo dice, ¿no? Para meterse más con el Señor y preguntarle más a Dios, tener más en cuenta la opinión de Dios, más que de los sí, hombres. correcto. Y mire, mi Sandrita, que de alguna manera en el versículo 5 puede haber una respuesta a lo que su merced habla acerca de la prevención. Mire lo que dice. Y el rey mandó a Joab, a Abisai y a Itai, diciendo, tratad benignamente por amor de mí al joven Absalón. Y todo el pueblo oyó cuando dio el rey orden acerca de Absalón a todos los capitanes. Yo creo que ahí ya estaba apareciendo la prevención de David. Yo creo que ahí ya dijo, no, yo le di a mi hijo, pues claro, en secreto toda la autoridad y todo. Yo le di a Aitofel en secreto todo, me conocía muy bien. Pero cuando ya los manda a hacer una labor tan fuerte como era la de enfrentar al ejército que traía Absalón, él les hace esa recomendación, les dice, por amor a mí, ténganle como piedad. Ahí estaba la prevención, porque él sabía que estos tres hombres lo amaban tanto a él que eran capaces de matar a Absalón, cualquiera de los tres, porque eran fieles. Y una persona fiel y una persona leal defiende a la persona que le está sirviendo a capa y espada. O sea, no le interesa nada. Ahí estaba la prevención. Todo el pueblo lo escuchó. Y sigue diciendo que salió pues el pueblo al campo contra Israel y se libró la batalla en el bosque de Efraín. Y allí cayó el pueblo de Israel delante de los siervos de David. Y se hizo allí en aquel día una gran matanza de 20,000 hombres. Y la batalla se extendió por todo el país, y fueron más los que destruyó el bosque aquel día que los que destruyó la espada.
¿Mm? Entonces, comienza la lucha de poderes, ejército contra ejército. ¿En dónde había más gente? Al lado de Absalón. Pero ¿en dónde habían más diestros? Al lado de David. Ahí sí la pregunta no es para dónde va, sino con quién va. ¿Quién es tu instructor? ¿Quién es la persona que te ha traído hasta aquí? El apóstol Pablo le decía a Timoteo, no olvides las palabras de quién has aprendido y te persuadiste. No olvides lo que oísteis, aprendisteis y visteis en mí, le decía Pablo a Timoteo. Yo creo que David también decía así. David era un guerrero. ¿Se acuerdan cómo lo describió Usaí? Usaí no lo describió como lo describió Aitofel. Aitofel dijo, está cansado, está rendido, está llorando, está mal. En cambio, Usaí, que lo vio de la misma manera como lo vio Aitofel, no dijo todo eso. Él dijo, no, mi amo, mi rey, es valiente, es guerrero. Él es fuerte. Él está muy bien. Y más como está con cierta amargura, cierto dolor, eso le da más coraje. O sea que lo presentó como se debía presentar a un rey. No bajo las circunstancias, sino bajo la unción, bajo el poder. Entonces, aquí prácticamente dice que caen 20,000 soldados, más inocentes pagando por errores de una sola persona. Mire hasta dónde llevó a Absalón a toda esta gente, a dar la vida. Porque dice que muchos de ellos iban en su inocencia, en su sencillez, no sabían lo que pasaba. Mucha gente fue metida ahí, incauta. Y es muy triste, Vivianita y Sandrita, que poner a personas a sufrir, a terceros que no tienen nada que ver ahí. Como se dice, no tienen velas en ese entierro. No tienen nada que ver ahí. Pero por el solo hecho de andar con ellos, miren lo que se metieron. Muerte. 20,000 viudas, como unos 60,000, 70,000 niños huérfanos, un ejército desangrado, personas ahí que tuvieron que derramar su sangre. Y dice que fueron más los que murieron en el bosque, porque era un bosque frondoso, había muchos precipicios también, habían los famosos pantanos hondos, ahí cayeron muchos de ellos. Cuando estaban huyendo del ejército de David, muchos murieron huyendo, porque debido al temor, al miedo, no miraban en dónde pisaban. Y muchos de ellos cayeron en esos pantanos, en esos huecos que suelen haber en las selvas. Muchos más fueron los que murieron en el bosque, dice la palabra, que los que murieron a filo de espada. Dice el verso 9, y se encontró Absalón con los siervos de David, e iba Absalón sobre un mulo, y el mulo entró por debajo de las ramas espesas de una gran encina, y se le enredó la cabeza en la encina, y Absalón quedó suspendido entre el cielo y la tierra, y el mulo en que iba pasó delante. Aquí hay una enseñanza. Aquí hay una enseñanza. Definitivamente el que es malo, ni el cielo lo quiere, ni la tierra tampoco. Quedó suspendido, o sea, nadie lo quería. Nadie lo quería. Yo creo que él hubiera podido con su espada, si la tenía en el momento, o su daga, él hubiera podido cortar su cabello y él mismo hubiera caído. Pero yo creo que él pudo ver el infierno. Yo creo que él pudo ver el lago de fuego. Yo creo que él pudo ver esas calderas ardientes y por eso prefirió quedar suspendido ahí. Vivianita, es tremendo cuando ni el cielo lo quiere ni el infierno lo quiere. Es tremendo cuando una persona no haya cabida en ningún lado. Son tan malos que nadie los quiere tener. Vivianita. Mi pastor, se acabó el problema. Definitivamente. De raíz. Como buena costeña usted. Me alegra esa forma de decirlo. Ay, Dios mío. Claro, se le acabó el problema a David. Ay, Dios mío. Se ahorcó a Aitofel. Mire, mi pastor, que me llama la atención que los dos prácticamente murieron ahorcados.
nadie los mató. Sí. Nadie mató a Aitofel, nadie mató a Absalón. Lo que usted acaba de decir, Absalón quedó descolgado ni para arriba ni para abajo. Creo que Absalón portaba tanto que Dios prefirió, yo creo que Dios planificó la manera de Absalón morir para que nadie se metiera en líos después pagando consecuencias de haber matado a Absalón. Era el hijo del rey. Yo creería que si alguien lo hubiese matado a filo de espada, hubiese tenido que después pagar la consecuencia de haberlo matado. Esto me llama bastante la atención, mi pastor, porque ahorita mientras usted hablaba, eso me rompía la cabeza. Yo decía, si alguien lo hubiese matado, tendría que pagar la consecuencia de tocar el manto del hijo del rey. Y esa parte es bien fuerte, porque murió Absalón, murió Aitofel, se acabó el problema para todos. Ya otro escalón, otro avance, cerramos la página. Tremendo. Sin embargo, observemos que en el versículo 10 hay algo bien importante. Dice, viéndolo uno, o sea, un soldado de los de David, dice que vio a Absalón suspendido, colgado del cabello, se le enredó el cabello en esas ramas y él quedó. O sea, lo que fue motivo de orgullo para Absalón, ahora era su perdición. Lo que a él le gustaba mostrar, ahora lo mostraba a él. Él quedó ahí, colgado. ¿Cómo sería de fino ese cabello que lo logró sostener? ¿Sí? Y dice que uno fue y le dio aviso a Joab. Y Joab le dijo, he aquí que, le dijo el muchacho, he aquí que he visto a Absalón colgado de una encina. Y Joab respondió, y viéndolo tú, ¿por qué no le mataste? Luego allí, echándole a tierra. Me hubiera placido darte 10 ciclos de plata y un talabarte. Mire lo que hace Joab. Le dice a este muchacho que le trae la noticia. Absalón está suspendido en una encina. Está colgado de su propio cabello. Y está vivo. Está vivo. Y entonces Joab le dice, ¿por qué no lo mataste? Te hubieras cortado el cabello y lo matas. Te hubiera dado 10 ciclos de plata y un talabarte. El talabarte es una condecoración que se le da a soldados que han logrado ganar grandes cosas o han enfrentado a poderosos enemigos. Y el hombre le dice a Joab, versículo 12, el hombre le dijo a Joab, aunque me pesaras 1000 ciclos de plata, perdón, no extendería yo mi mano contra el hijo del rey, porque nosotros, oiga, nosotros oímos cuando el rey te mandó a ti y a Abisaí y a Itaí diciendo, mirad que ninguno toque al joven Absalón. Por otra parte, habría yo hecho traición contra mi vida, pues que al rey nada se le esconde y tú mismo estarías en contra. Y respondió Joab, no malgastaré mi tiempo contigo. Y tomando 3 dardos en su mano, los clavó en el corazón de Absalón, quien estaba aún vivo en medio de la encina. Y dice que 10 jóvenes escuderos de Joab rodearon e hirieron a Absalón y acabaron de matarle. Hubo un intento. Joab no lo mató del todo. Joab lo hirió. Joab lo descolgó de donde estaba. Y dice que le clavó 3 dardos en el corazón. En el corazón es no directamente ese músculo que pulsa sangre para que nos dé oxígeno y vida, sino se cree que en el cuerpo, en el estómago, en el vientre. Por lo tanto, lo que hizo fue herirlo. Pero dice que se le acercan 10 escuderos de Joab y lo acaban de matar. Acordémonos que fueron 10 las concubinas que Absalón violó en el terrado del palacio.
Y fueron 10 escuderos los que le quitaron vida, como algo simbólico, como algo de que por cada una te hicieron derramar sangre. O sea, él fue despiadado con lo que le hizo a David. Por lo tanto, las muertes que él provocó, mire cómo el equivalente, por decirlo de alguna manera, el equivalente, la forma de morir de Absalón. 10 soldados lo cogieron. Murió de la manera más vil, murió de una manera trágica, murió muy mal. O sea, qué muerte tan horripilante, ¿sí? Quedar indefenso. De tantos que tenía, ninguno se quedó con él, ninguno, todos huyeron. Porque lo que mal empieza, mal termina. Ahora, Absalón iba montado en un asno. Ahí se da uno cuenta que él no era un hombre de guerra. Él solamente era una persona estratégica, una persona de un habla fácil, de un poder de convencimiento, pero no tenía la preparación militar. Nadie se mete a la guerra en un mulo. Es que el mulo era algo decorativo para los reyes, pero no eran animales de guerra. Eso es como meterse a una guerra con una pistola, con un revólver 38. O sea, eso es nada comparado a una bazuca, comparado a un misil, comparado a una ametralladora. ¿Qué es una pistola en una guerra de esas? Eso no es nada. Así estaba Absalón. Entró a una guerra montado en un mulo. Él creyó que porque lo iban a ver en el mulo, que es donde andan los reyes, lo iban a respetar como rey. Y mire, lo que uno use para supuestamente bien, Dios lo va a planear para mal. Por eso hay personas ufanándose con su dinero. ¿Acaso no dice el libro de Apocalipsis? Llegará el día en que los ricos botarán su dinero, lo botarán por las calles diciendo, sálvanos. No podrá, el dinero no puede salvar a nadie. Lo que para muchos hoy es motivo de su orgullo, mañana será el motivo de su perdición. Y no lo quieren entender. Todavía siguen pensando que son su dinero, que son sus números, que es lo que ellos tienen. Mire cómo terminan muchas personas que se meten en la mafia. Grandes castillos, piscinas extraordinarias, lugares muy bonitos, mármol por todo lado, belleza por todo lado. Pero ¿cómo terminan? Muchas veces ahogados en su propio vómito, muchas veces sus propios escoltas terminan quitándoles la vida. O sea, hicieron lo que hicieron para otros y aún así no lo quieren entender. El que a hierro mata, a hierro muere. Y aquí vemos, mire, todo lo que provocó este muchacho Absalón. Muertes por doquier. La estela que él dejaba era muerte, dolor, soledad. Dice que lo mataron. Verso 16, entonces Joab tocó la trompeta y el pueblo se volvió de seguir a Israel porque Joab detuvo al pueblo. Claro, ya para qué más muertes, como dijo Viviana. Sí, ahí acabó todo, ahí paró todo. En buena parte sí, ahí quedó todo. Pero como usted dijo, el que hubiera tocado al hijo del rey iba a pagar caro. Y Joab pagó caro eso, Vivianita. En el primer libro de Reyes, en el capítulo 2, si no estoy mal, Dios le dice a Salomón, perdón, David le dice a Salomón, no dejes que Joab descienda al Seol, no lo dejes descender con alegría, hazle la vida a cuadritos. O sea, no lo hizo David, pero dejó instrucción a su hijo Salomón. Le dijo, acuérdate, me mató a 2 generales, a 2 buenos generales, me los mató. Y fue el que prácticamente aprobó la muerte de tu hermano Absalón. Ahí lo dice la palabra. Sí, claro, no iba a ser fácil. Eso no se iba a quedar así. Porque él había dicho, e incluso cuando muere Absalón, que David lo llora y dijo, ¿por qué no morí yo en lugar tuyo, Absalón? ¿Por qué no morí yo en lugar tuyo? O sea, ¿por qué fue que Joab terminó matando a Absalón?
porque David lo iba a volver a recibir en palacio, porque David lo iba a volver a aceptar, como la primera vez cuando mató a su hermano Amnón, como la primera vez lo iba a volver a recibir. O sea, David no iba a tener corazón. Y esto nos da una lección. ¿Quién murió en nuestro lugar? Mi Sandrita, ¿quién murió en nuestro lugar? ¿Acaso eso no es algo simbólico que estaba diciendo David? Yo, el papá, prefiero morir por ti, que eres mi hijo. Porque en alguna manera, Sandrita y Vivianita y todos los que estamos aquí, de alguna manera, Absalón representaba muy bien a David. Así era David de malo en su época. Así fue. No le importó matar a Urías, no le importó emborracharlo, no le importó llegarse a una mujer que ya tenía dueño, no le importó nada de eso. Y Absalón era como la viva imagen de David. Es sorprendente que uno verse reflejado en su hijo. Y dijo, ¿quién me diera? ¿Por qué no morí yo en tu lugar? Tú hubieras seguido siendo un rey. Porque David sabía, tenía la esperanza de que algún día Absalón iba a cambiar. Eso no iba a pasar, eso no iba a pasar. Por eso Joab dice, no, si yo lo dejo con vida, mi rey vuelve y lo ama, vuelve y lo abraza, vuelve y lo besa. Yo no, yo no, yo no soy así. Y le quitó la vida y lo enterraron y le hicieron un monumento de piedras. Y dice el verso 18, y en vida Absalón había tomado y erigido una columna, la cual está en el Valle del Rey, porque había dicho palabras textuales de Absalón en un monumento que él dejó. Y dijo, yo no tengo hijo que conserve la memoria de mi nombre. Y llamó a aquella columna por su nombre. Y así se ha llamado columna de Absalón hasta hoy. Mire lo que quedó de Absalón, un monumento, una piedra que decía, yo no tengo hijo, ¿quién tome mi lugar? Probablemente es una posibilidad que los 3 hijos que tuvo Absalón murieron antes de él, o que se exiliaron, que huyeron al ver a su papá haciendo tanto daño. No querían seguir sus mismos pasos, no querían hacer lo mismo. Esa es otra posibilidad. Así pues de que vemos nosotros que hay hombres que hacen tanto daño que ni sus hijos quieren copiarle. Y mejor así, diría yo. Pero lo único que quedó de Absalón fue un monumento que se conserva hasta el día de hoy. Así terminan los malos hombres, así terminan las malas personas, así terminan las malas decisiones. Que no sea nuestro caso, por favor, a corregir lo que haya que corregir. Si ha habido maltrato en el hogar, como dijo Sandrita en su momento, si yo tengo algo que decirlo a mis autoridades, yo se los digo. Todo se puede decir siempre y cuando se busquen las palabras correctas, el momento apropiado para hacerlo, pero de todo se puede hablar. El problema de Absalón fue que nunca habló, fue que nunca ni perdonó ni pidió perdón, nunca reconoció sus errores. Todo lo contrario a David, que tan pronto le hacían caer en cuenta un mal, él lo trataba de corregir. Por eso se dice que David tenía corazón como el de Dios. Así de que vemos nosotros que hay personas que a veces lo único que les queda es como un monumento. Yo fui, yo pude haber sido esto, pero no lo fue. No lo fue. Entonces le llegó la noticia a David. Murió tu hijo. Él lo entendió. Él lo entendió. Él entendió que había muerto. Hizo duelo. Y después le tocó resarcirse. ¿Por qué? Porque su ejército llegó como avergonzado otra vez a Jerusalén. Llegaron mal. Y Joab mismo le dice a David, le dice, levántate, no muestres cara de derrota. Si murió el culpable de todo esto, era tu hijo, al que tú engendraste, al que tú de alguna manera le diste malos ejemplos, murió. Así pues de que
nada de lloriqueos, me hace el favor y se levanta y sale y le levanta el ánimo al pueblo, que hoy hubo fue una gran victoria, no una gran derrota. Claro, para David era una pérdida, pero para el pueblo era ganancia, porque volvieron a tener al rey. Y dice que todas las tribus de Israel empezaron fue a tener entre ellos ciertas discusiones, todos lo querían tener, después de que nadie lo quería tener, por la mala fama que les sembró Absalón. Ahora todos se disputaban y decían, haznos partícipes de la celebración. Todos querían tener a David como rey, todos. Todas las 12 tribus de Israel lo querían tener como rey. Y todos querían participar. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta del engaño. Tarde o temprano todo sale a la luz. Por eso, amados del Señor, las cosas se están poniendo en orden. Aunque usted las vea desordenadas, para Dios están siguiendo el curso que Él trazó en la vida. Aún lo malo, aún las guerras, aún las pandemias, las epidemias, aún lo que está pasando, dañando a los niños, instituciones, hombres con poder, haciéndole daño a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, dañando los hogares. Todo está escrito, todo está escrito. Pero que el pueblo de Dios sea fuerte y se libre de todas estas situaciones. Vivianita. Mi pastor, increíble, pero había que vivirlo. Yo creo que David no volvió a ser igual después de todo este proceso, mi pastor. Y yo creo que fue mejor rey después de esto. Yo creo que, como dijo usted, déjeme volar en la historia y parafrasear de pronto. Yo creo que David, después de todo esto que sucedió, trató de ser mejor rey, trató de ser mejor padre, puso más cuidado en lo que tenía que estar y dejó de estar ocupado en lo que no debía estar ocupado. Muy bien por eso. Sí, y porque todos lo querían tener, mi pastor. Quiere decir que David estaba siendo el mejor rey en ese momento, porque todos lo querían tener. Y yo creo que esa es la mejor conclusión que podemos sacar después de todo lo que aconteció, de todas las luchas, de todo el proceso, sacar lo mejor de nosotros. Dios sacó lo mejor de David en todo este proceso, mi pastor. Y yo creo que es lo que Él siempre permite en momentos cuando uno piensa que ya, como decía María Mónica anoche, cuando la mujer está de parto, cuando uno piensa que se va a morir, no, mentira, va a ser feliz porque llegó el bebé. Y llega ese último momento en que se dilata hasta 10 y uno, uy, ya no aguanto más, ya me quedé acá. Y de pronto, lloró el bebé, qué alegría. O sea, es algo totalmente lo contrario, es un extremo, tan extremo, mi pastor, ese momento que así nos pasa a nosotros también en los procesos. Cuando ya pensamos que el proceso ya nos vamos a ahogar, ya que ya nos morimos, Dios viene y nos levanta y ¡pum! Esa bocanada de aire. Así es. Y qué bueno entenderlo por esta parte, todo este proceso de Absalón y de David, mi pastor. Sí, así es mi Vivianita. De ver cómo en medio de los procesos aprender. Mire, yo creo que ahí es donde está la solución. No seguir repitiendo las mismas situaciones, que con un hijo y después con el otro, después con el otro, no. Cuando uno pasa al primer libro de Reyes, el capítulo 2, dice el título, Mandato de David a Salomón. Y dice que llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Salomón su hijo diciendo, yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre, guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos,
observando sus estatutos, sus mandamientos, sus decretos, sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas, para que confirme Jehová la palabra que me habló diciendo, si tus hijos, mire, ahí incluye a todos, si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Y ahí le da instrucciones y le dice, ya sabes tú lo que me ha hecho Joab, hijo de Sarbia. Mira, ahí está. No se quedó sin castigo Joab. Lo que le hizo a 2 generales del ejército de Israel, a Ner, hijo de Ner, y a Amasa, hijo de Jeter, a los cuales él mató derramando en tiempo de paz la sangre de guerra y poniendo sangre de guerra en el talabarte que tenía sobre sus lomos y en los zapatos que tenía a sus pies. Tú pues harás conforme a tu sabiduría, no dejarás descender sus canas al Seol en paz, ¿sí? Mas los hijos de Barzilai, Galaadita, los que le hicieron bien, o sea, cada uno iba recibiendo como su sentencia. Los que le hicieron bien a David iban a ser recompensados, pero los que le hicieron mal, aunque estuvieron cerca, aunque fue un bien, aunque fue algo malo aparentando algo bueno, pero aún así. Por eso que Dios nos ayude a todos, más los que tenemos hijos, que Dios nos ayude a poderles dar instrucciones, a dar ejemplo, a ser un modelo a seguir, para que ellos en el camino nunca levanten un dedo contra uno y digan, es que mi papá, es que mi mamá hizo esto, hizo aquello, porque se aprende más de lo que se ve que de lo que se oye. Mi Sandrita. Ay, Dios. Yo veía, por ejemplo, David, como lo que Joab creyó iba a ser cierto. O sea, si no reprendió al hijo cuando violó cuando mató al hermano, no lo reprendió cuando quemó los campos, o sea, no lo reprendió nunca. Él sabía que si volvía al salón iba a seguir igual, Sí. iba a seguir lo mismo. Decía Viviana, se acabó el problema. Mataron el problema de raíz. Y yo decía, tremendo, porque quedó colgado dice la palabra que él se cortaba el cabello una vez al año, Sí. solo una vez. Imagine qué matonón de pelo tendría este hombre, y que era muy hermoso. Entonces, yo decía, Dios mío, cómo la vanidad o de lo que uno saca más como a relucir de uno mismo, ¿no? Eso puede ser su talón de Aquiles, dicen por ahí. Ese puede ser su facha. Y sí, David tuvo que llorar a su hijo, pero yo creo, mi pastor, que cuando él le decía a los capitanes que no mataran a su hijo, él sabía muy en el fondo de su corazón qué iba a suceder. Sí. O sea, él tenía que estar preparado para la muerte del hijo. Yo estoy segura, porque no era solamente ellos, era todo un pueblo el que estaba tan... Mire que fueron 10, se le fueron encima y lo acabaron. O sea, uno dice, Dios mío, era tanta la rabia que había en el corazón del pueblo también de ver y de estar tan decepcionados, no de él, yo creo que no era de él, pastor, sino de ver el daño que habían hecho a David, que ellos querían tomar la venganza, era por el amor a David, por decir, venga, es que se metieron con mi rey, se metieron con con el ungido, con el que nos ha sacado de tantas situaciones, y yo creo que eso mismo deberíamos hacer la iglesia. Bueno, no matarnos, lógicamente, sino defender, Claro, así es. valga la explicación, sino defender, mi pastor, a esa autoridad, porque es que si nos damos cuenta, yo creo que los que recibieron el consejo de Absalón y escuchaban a Absalón, yo estoy segura que David les había hecho muchos favores antes, pero de eso se olvidaron. Y ese es el gran problema de la humanidad,
que se olvida de lo bueno y de los favores y se centran a ver el punto negro y lo malo en el momento, pero se olvidan de lo bueno que también se hizo. Sí, Entonces, nosotros debemos aprender a entender, todo el mundo estamos en proceso, todo el mundo está en un proceso de cambio, todo el mundo estamos en proceso. Y algo que tenemos que, de pronto unos más fuertes que otros, pero yo creo que en esta vida estamos cada día en un proceso diferente. Y debemos entender eso. Mi pastor tiene una frase que nos ha enseñado y es que al pie de un procesado nadie quiere andar. Y ese es el problema. Cuando no aprendemos a saber que detrás de ese procesado hay, por ejemplo, en David, detrás de él había una unción, un llamado, había un título que Dios le había puesto, o sea, detrás de él habían cosas tremendas que iban a servir al pueblo y le sirvieron. O sea, y el problema es ese, cuando se determina ver más bien la falla, venga en qué falló, venga en qué, en cambio de ser esas personas, y hablo de ministerios, que en lugar de ir en contra de la autoridad y decir, mire, falló en esto y pecó en esto, y buscarle como, dicen por ahí, el quiebre a la persona, hombre, busquemos más bien qué ha hecho esa persona. Acordémonos, y yo anoche incluso en la prédica yo lo decía, no estamos solos ahí, y lo importante que es tener la cobertura y tener esa persona que aunque no salga a los cuatro vientos a decir, ay, estoy orando por usted, sabemos que lo está haciendo. Sabemos que está ya de rodillas orando por una iglesia, por un ministerio, por un barrio, por una localidad, por una ciudad, por un país. O sea, nosotros no podemos ignorar eso, mi pastor. sí. Y yo creo que las personas que fueron y lo mataron a Absalón estaban tan llenos de ese celo, por decirlo de alguna manera. Era un celo lo que había en el corazón de ellos. Un celo que fue contagioso, porque empezó, ay, se me olvidó el nombre, qué pena, al que le clavó las dagas. No Sí, lo encuentro Joab, acá. Joab, Joab, perdón. Empezó Joab, pero eso se le contagió a los otros, el celo por su sí, autoridad, el celo sí, por su reino, el celo por lo que Dios había puesto en él. Y como yo decía al principio, lo bueno es que los buenos somos más, sí, y el amén. mal siempre tiene que erradicar. Yo decía, tremendo, porque él iba en una mula y se enredó la cabeza, perdón, Mm, con el o sea, fue muerto por su propio ego, porque él se fue de ego. O sea, él lo que quería era figurar, mi pastor. Desde siempre él lo que quería era figurar. Porque imagínese uno ir a una batalla, una guerra, sin armas, en una mula. mm, Y así hay muchos, mi pastor. Así hay muchos que quieren solo figurar y téngame todo listo y yo llego y predico y chao y figurar. Pero venga, métase en la guerra, métase úntese de pueblo, úntese de las situaciones. Por ejemplo, yo admiro de mi pastor que la visita, ir allá al hogar, ir donde el pastor que está mal, o sea, el pastor que necesita levantar las manos de ministerios. Eso es lo que debemos hacer nosotros como ministerio. Y no simplemente, venga y invite, ¿dónde me van a invitar esta vez? Dios es el que hace las cosas. Y qué bonito cuando uno ve en la palabra que había un celo de parte de ellos por el ministerio, por el ungido. Y yo creo que nosotros debemos decirle, Señor, ayúdanos a esto, a tener un celo por nuestro lugar, un sentido de pertenencia. Ellos tenían yes. eso, sentido de pertenencia, decir, venga, este es mi rey y él va a volver otra vez a gobernar y se va a volver a sentar en el trono. Ujú, O sea, ellos exacto. pensaban era en eso, ellos no pensaban, y si no quitamos ese problemita de raíz, ahí va a Mm, seguir. De hecho, va a exacto. seguir la gotica de agua ahí, la gotica hasta que consuma y abra hueco, más del daño que había hecho, Mm, porque fue un daño muy grande el que hizo, muy grande. demasiado.
pero bueno, bendito Dios, hubo la solución. Y sabemos que nada pasa por casualidad. Dios tiene un plan con todo. Y si él no moría, seguía. Sí. Y quién sabe hasta dónde. Y David, pues, tremendo, porque él dijo, no, yo no quería que se muriera mi hijo, porque verse reflejado en él, Mm, pero era una página que él tenía que pasar. sí, O sea, yo recuerdo al principio las transmisiones de mi pastor, creo que fue Claudita, que dijo, David nunca se perdonó del sí, pecado que había cometido. Y hasta ahí él llevaba su culpa. Él llevaba su culpa. Es importante que nosotros sepamos que pues fallamos, somos humanos y fallamos, todos fallamos. El problema es quedarnos ahí en la culpa y quedarnos ahí en la situación y decir, no, ya no tengo perdón, ya, no, no, no. sí, Jesús pagó el precio y él ya nos perdonó y sigamos para adelante, es para allá. Que vienen consecuencias, bueno, asumámoslas, pero es que es más llevadero y más fácil y es mejor asumir las consecuencias con Cristo en nuestro corazón, saber que Él va por nosotros y que Él nos fortalece y nos ayuda en el momento que necesitamos y suple nuestra necesidad en el momento que necesitamos a estar sin Dios. Porque una persona sin Dios busca la solución en cualquier lado, con cualquier persona. Pero cuando sabemos que tenemos un Jesús que pagó el precio, que nos ama y que nos va a guiar el camino, sí, vienen consecuencias y yo creo que muchos estamos hoy en día pagando consecuencias de cosas que cometimos en el pasado, sí, pero qué bonito cuando es con Dios, que nos enseña, que nos guía, que nos ayuda. Entonces, mi pastor, que sí. Dios nos Mm, ayude a a seguir adelante. todos, a todos. Y algo que debemos nosotros tener en cuenta es que semilla es semilla, semilla es semilla, o sea, semilla sembrada es semilla que germina, es semilla que tarde o temprano dará los frutos acorde a su naturaleza. No podemos esperar mangos donde sembramos limones. No podemos esperar paz donde hemos sembrado guerra. Así pues de que hay oportunidad en Dios. Afortunadamente el Señor Jesús pagó el precio y podemos nosotros ayudarnos a corregir. David aprendió la lección, instruyó a su otro hijo, al que nació dentro del palacio, a Salomón. Le dijo, hijo, si tú guardas los mandamientos de Dios, vas a permanecer en el trono. Pero vemos nosotros que la semilla definitivamente dio sus frutos también en Salomón. Que Dios nos guarde y que empecemos nosotros a sembrar cosas mejores. Bueno, solo nos resta agradecerles. Mañana, con la ayuda del Señor, a las 9:30 tendremos nuestra reunión con los pastores. Mañana hay un renuevo ministerial en el barrio Brazuelos, localidad Quinta de Usme. Ahí estaremos, pastores Alexander y Vicky. Será un placer compartir allí la palabra del Señor y como ministros de Dios, darnos la mano y ayudarnos y cuidarnos unos a otros. Así pues de que yo ruego a la Iglesia Renovación que oren por el renuevo ministerial, que oren por favor por los pastores, no solo por este servidor y mi esposa y mis hijos, sino por los pastores en general, porque todos no estamos exentos de los Absalón, de los Aitofel, no estamos exentos de personas que están al lado y quieren hacerle daño a la iglesia. Pero acuérdense, la iglesia podrá sufrir daño, pero nunca una derrota. La iglesia puede ser herida, pero no muerta. Y la iglesia se levanta. Una herida vuelve y sana, pero hay de aquel por el que viene esa herida. Hay de aquel que se levanta contra la obra de Dios. Hay de aquel que Dios los perdone, que Dios tenga misericordia de ellos, porque dura cosa es caer en manos de Dios. Cuando uno se mete con la niña de los ojos de Dios, o sea, no hay nada que hacer. Que se metan con una persona, listo, pero que se metan con Dios, eso sí ya es terrible. Los queremos mucho, Vivianita. Nos vamos ya hoy. Mañana no tendremos esta transmisión, sino vamos a estar en el renuevo ministerial. Pero muchas gracias a quienes nos acompañaron y pudieron aprender de este tema, de este personaje llamado Absalón, amado de Dios. Así era, amado de Dios. Vivianita.
Bueno, mi pastor, esperamos que este tema haya sido bastante edificante para todos los que han estado aquí día tras día con nosotros desde Sala Zoom y por el Facebook Live. Y lo que decía Sandrita, mi pastor, ahorita, que tengamos sentido de pertenencia por nuestro apóstol, por nuestra casa, por ese lugar que nos bendice. Que siempre antes de cualquier cosa, siempre tengamos en cuenta ese hombre de Dios que Dios lo puso ahí con sabiduría para guiarnos, porque Absalón murió, Ahitofel murió, pero David continuó su reinado. David terminó exaltado al final, entonces amemos ese lugar que nos bendice, porque la casa de Dios siempre nos bendice, mi pastor, siempre tener un lugar de asignación y tener una cobertura espiritual es muy importante. Podemos a veces decir, bueno, yo creo en Dios, yo oro, pero ¿de qué vale eso si no hay una cobertura, mi pastor? Una cobertura espiritual es bien importante en nuestras vidas y agradecemos a usted de verdad porque usted es esa cobertura nuestra. Usted es esa cobertura nuestra que siempre está esa oración. ¿Y cuántos días no hay de pronto de orar en la noche? Yo lo he escuchado orar a las 4 de la mañana, a las 2 de la mañana. O sea, dice uno, mi pastor no duerme. ¿Y cuánto deberíamos de valorar más esa parte? Porque nosotros sí estamos durmiendo mientras mi pastor está orando por nuestra familia. Eso es bastante fuerte, mi pastor, y yo de verdad le agradezco mucho porque si no fuera por esa cobertura espiritual, no sé qué sería de nuestras familias. De pronto ya estarían destruidas, nuestros hijos estarían no sé dónde. Entonces, es bien importante que tengamos ese sentido de pertenencia, que le amemos, que le cuidemos. No tenemos necesidad de estar peleando con nadie por cuidar nuestra cobertura espiritual, gracias a Dios, pero cuánto cubrirlos en oración es importante. Lo que usted decía, orar por los pastores. Estamos en un tiempo difícil para la iglesia. Es difícil, ya estamos llegando a un tiempo donde es difícil ser pastor. Sí. Entonces, qué importante es cubrirlos con nuestras oraciones, mi pastor. Amén. Un fuerte abrazo para todos y nos seguimos conectando en otro programa, mi pastor. Que mañana sea un día de mucha bendición allá en ese lugar y que Dios nos acompañe siempre, mi pastor. Que es lo más importante, que Él esté con nosotros. Amén. Amén. Así va a ser. Y gracias, Vivianita. Dios la bendiga. Su merced ahorita que está en estas funciones pastorales también, que es cuidar personas, que es estar atentos a ellos, siempre cubriéndoles porque, o sea, alguien tiene que hacerlo y hacerlo de la mejor manera, hacerlo con amor, hacerlo no por obligación, sino decir, Señor, es que si no se hace, ¿quién lo hace? Entonces, no es justo seguir viendo hogares destruidos, jóvenes cayendo de mal en peor. No, no es justo ver niños abandonados con padres, casi que huérfanos, pero con padres ausentes y muchas situaciones más. Entonces, mil gracias, Villanita, por sus palabras. Y bueno, uno que más espera, fidelidad, fidelidad también. Mi Sandrita, nos vamos por hoy. Con la ayuda de Dios, la espero mañana ya en ese renuevo ministerial. Bendiciones a todos, mi pastor, mil gracias por este programa tan edificante, ¿verdad? Que yo digo, wow, esto, ha dicho, un seminario queda pequeñito cuando escuchamos estos programas, pero cuando los valoramos, mi pastor, cuando valoramos estos tiempos, porque aprendimos muchísimo. Yo creo que también nos alertó mucho a muchas cosas. De pronto uno a veces tan confiado, pastor, uno a veces como tan cree que todo el mundo es igual que uno, dicen por ahí. Y no, saber que hay esos Absalón ahí escondidos, esos personajes
que nos muestra la Biblia, que si quedaron plasmados ahí es por algo, porque Dios nos quiere enseñar. Y me encantaba que el pastor al principio decía, son de esos personajes que casi nadie habla, de esos personajes que casi nadie quiere mostrar, porque muchas veces se quiere mostrar solo lo bonito, lo bueno, lo, lo que está allí, que es solamente amor y paz, dicen por ahí, pero en la Biblia, en la palabra nos enseñan unos personajes que uno dice, Dios mío, y era el hijo del rey, a ver, o sea, como que uno queda, Dios santo. Sí. Pero bueno, bendito Dios por estos programas, mi pastor, yo lo bendigo, le doy gracias a su merced, a cada uno de los que se conectó y los que se han estado conectando, porque yo sé que esto les va a ayudar. Dios nos ha llamado a todos, Dios nos ha llamado a todos a servirle y esto nos ayuda para servir con precaución. Y Viviana lo decía ahorita, estamos en un tiempo tan difícil que predicar el evangelio ahora, y eso mejor aquí en Colombia, están las cosas fáciles, vamos a mirar otros lugares donde no permiten nada. Y yo decía anoche, aprovechemos eso, aprovechemos de poder ser esos canales de bendición para tantas personas que lo necesitan. Y cada vez que aprendemos más, más podemos dar. Así que bueno, mi pastor, yo lo bendigo, mi pastor, y me uno a Muchas las gracias. palabras de Viviana. Amén. Gracias, muchas gracias por ser ese hombre que se deja usar de parte de Dios para bendecir nuestras vidas, nuestras familias, para bendecirnos a través de esas plataformas, em, por sus oraciones, por todo lo que ha hecho, por esa vida de ministerio, que el Señor me le siga levantando los brazos cada día más, fortaleciéndolo, pastor, y llenándolo a su merced y a su casa, porque es toda su casa, una casa ministerial, una casa pastoral, y que el Señor sea allí, Amén. obrando en cada uno. Dios les bendiga, un abracito y bueno, mañana tremendo cierre en la vigilia, no se la pierdan, eso va a estar, mejor dicho, súper poderoso. Y vamos a ser muy ministrados. De verdad, mañana va a ser un cierre espectacular, no la podemos perder. Y en otra ocasión nos vemos por las plataformas. Amén. Un abracito, mi pastor. Amén, Sandrita. Muchas gracias también por su tiempo, su disponibilidad, sus aportes tan valiosos, igual a Vivianita. Todo lo que hacen. Sin ustedes no sería posible llegar hasta donde se ha llegado y hacer lo que se hace. Así puede que Dios les bendiga, les renueve sus fuerzas. Estamos para servirles. Recuerden que nosotros somos servidores de ustedes. Para eso nos puso el Señor, para ayudarles a crecer sus vidas, para todo lo que se pueda hacer hasta donde nos lo permitan hacer, ¿cierto? Siempre nosotros los pastores tenemos ahí como se dice, una mordaza de que es hasta donde las personas nos permitan llegar, nosotros llegamos. Entonces, que Dios nos bendiga a todos, que Dios nos guarde. Recuerden que somos la Iglesia Renovación, ministerio que se preocupa también por hacer crecer a las familias, por ayudar también a los ministerios. Y bueno, vamos en avanzada. Que Dios nos guarde a todos. Estamos siempre para servirles. Mañana 9:30, el renuevo ministerial y a las 8 de la noche, nuestra gran vigilia, Absalón, el hombre que pudo llegar a ser y no fue. Oh, qué triste es eso. Pero tenemos que hablarlo, usar las mejores palabras como advertencia, como exhortación. A usted no le va a pasar igual. De usted nunca se va a decir lo que pudo haber llegado a ser, no. De usted se va a decir lo que usted llegó a ser en Dios, siempre en Dios. Dios los bendiga, que tengan un feliz resto de día, que estén muy bien.